Él es bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Bueno, aplauda con gozo a su Señor y a su nombre. Eres bueno y esto dice así: fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí, veo el antes y ahora y soy feliz. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí, veo el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz, Señor. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Y a su nombre. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí, veo el antes y ahora y soy feliz. Dígame. Te amo, Jesús, me cambiaste tú a mí, veo el antes y ahora y soy feliz. Fuiste a la cruz, Jesús. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Si usted está agradecido con Él, dé un grito de júbilo a su Dios. Él es bueno y para siempre su misericordia. A ver, dígalo. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Fuiste a la cruz a morir por mí, hoy te agradezco por amarme así, le diste valor a mi vida, Señor, por eso te adoro Cristo. Por eso te adoro Cristo, por eso te adoro Cristo. Y a su nombre. Apláudale a su Señor. Él es bueno y para siempre su misericordia. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás.
mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma, la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo.
puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Queridos hermanos, espero que estén bien. Siempre es un verdadero honor, un privilegio poder hablar de las cosas que nuestro Padre nos ha dejado en su palabra, la Biblia. Así que el día de hoy vamos a estar tratando el tema y estudiando, por supuesto, Nehemías capítulo 13. Y bueno, a la luz de la palabra de Dios ver qué es lo que no quiere dejar cada uno de nosotros, esta porción de, como dijimos, Nehemías 13, vamos a estudiar. Bueno, primeramente, leer esta frase que aparece aquí, muy característica de este capítulo. En este capítulo, como último capítulo del libro de Nehemías, nosotros quizás estamos pensando, ¿sí?, que todo va a cerrar con un moño, con la historia va a cerrar con un final feliz, ¿no? Es lo que esperaríamos, pero sin embargo este capítulo 13 de Nehemías justamente cierra al revés, todo lo contrario, ¿sí? En este capítulo está esta frase explícita en algunos versículos, pero en el resto de los versículos está de forma implícita, que es el pedido de Nehemías hacia nuestro Dios, de decirle: acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname. Esta oración la vamos a encontrar 3 veces en el capítulo 13, y atiende justamente a que Nehemías tuvo que volver de su exilio, ¿sí? Y volver a poner al pueblo sobre los carriles, sobre los rieles necesarios, ¿sí? Volver a poner el orden que esto requería para que el pueblo dejara de estar fuera de comunión con Dios, ¿sí? Así que, como dijimos, en vez de terminar con un final feliz, el libro de Nehemías termina de esta manera: acuérdate, Dios mío, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname. Así que vamos a poder ver este tema, vamos a desarrollarlo para la gloria y por supuesto para la honra de nuestro Dios. Primeramente, vamos a tomar desde el versículo 1 al 3. Primeramente arranca diciendo: aquel día, este día que se señala en este versículo, muchos de los estudiosos nos van a decir que esto sucedió cuando volvió nuevamente Nehemías a Jerusalén. Había pedido al rey, ¿sí?, del imperio poder volver para restaurar nuevamente a Israel, pero esta vez de forma espiritual. Y vemos que hay unos estudios que dice la primera comisión, sí, fue del 445 a.C. al 333. Cuando termina esta comisión, y como hemos leído y estudiado, se reconstruye el templo y se vuelve a activar Jerusalén. Entonces Nehemías vuelve, ¿sí?, ante el rey y cumple su promesa, cumple esta promesa que le había hecho el rey en el capítulo 2, versículo 6, vuelve a la corte de Persia y permanece en Persia, ¿sí?, un tiempito, desde el 433 al 24, muchos estudiosos señalan, después de este tiempo que permaneció ahí, y luego sí regresó otra vez a Israel para poner orden, ¿sí?, a las irregularidades que se estaban gestando en este momento. Por eso dice el versículo 1 del capítulo 13, que hace referencia a esto. O sea que Nehemías tuvo que volver porque se volvieron a descarriar el pueblo de los caminos de nuestro Dios. En ese día, dice, se lee el libro de Moisés, ¿sí?,
Y en ese libro, entonces, Nehemías hace a rajatabla lo que dice el libro, y primeramente los extranjeros, dice acá, no debían participar más de la congregación judía. Entonces fueron apartados, como dice, los extranjeros fueron separados del pueblo de Israel. Se ve que en este entonces, en estos años que habían pasado sin Nehemías en Jerusalén, como lo vamos a ver, hubo algunos problemas de que se empezaron a insertar gente que no era del pueblo, y como lo vamos a ver también, pues empezaron a influir en las costumbres del pueblo de Dios, el pueblo judío. Así que Moisés toma este libro y hace exactamente lo que le pedía. Seguimos adelante. A partir del versículo 4 al 14 vamos a desarrollar ahora, y primeramente tenemos que ver sobre estas personas y hablar sobre estas personas que eran de tropiezo al pueblo, ¿sí? Que no dejaban salir al pueblo y que, es más, intervenían para mal al pueblo. Y uno de estos era el sumo sacerdote de esa época, Eliasib, junto a este personaje Tobías, el amonita, que como vemos acá era pariente y amigo de este sumo sacerdote. Y miren esto que pasó, nos lo va a relatar en estos versículos, que este sumo sacerdote le había entregado una cámara en los atrios de la casa de Dios a este muchacho Tobías. Fíjense que de sumo sacerdote parece que este personaje no tenía nada, sino que justamente metió en el templo, en los atrios de la casa de Dios, a una persona que no era del templo, que no era el indicado para estar en la casa de Dios sirviendo. Sin embargo, este sumo sacerdote, que por supuesto estaba lejos de las cosas de Dios, hizo estas cosas que después fueron por supuesto condenadas, ¿no? por el mismo Nehemías. O sea, lo que hizo Nehemías fue separar a estas personas porque no eran de ayuda al pueblo, por supuesto estaban lejos de las cosas de Dios. Entonces seguimos adelante, y el versículo 8 nos dice: y me dolió en gran manera lo que había hecho este sumo sacerdote, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. ¿Sí? Y acá vemos que esta actitud que tiene Nehemías, esto que lo consumió por dentro por ver estas cosas que había hecho este sumo sacerdote en la casa de Dios, que lo enojó y tomó esta actitud de sacar a Tobías de ese lugar, porque ese no era su lugar. Tenían que estar ahí los levitas, ¿sí? En esos lugares, ministrando la casa de Dios. Y este versículo, como vemos acá, tiene un gran paralelo en la Biblia, y el gran paralelo que tiene, la figura está en Juan, capítulo 2, versículo del 13 al 17, donde Jesús purifica el templo. ¿Sí? Yo se los voy a leer. 2:15, del 13 al 17 vamos a leer a partir del 15, dice: y haciendo un azote de cuerdas, hablando de nuestro Señor Jesucristo, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, que era una casa de adoración. El mismo templo había sido cubierto en este pasaje con todas estas inmundicias, ¿sí? La casa de nuestro Señor Jesucristo fue cubierto con todo esto, y nuestro Señor Jesucristo fue el mismo de sacarlos afuera y echarlos, porque esta no era una casa para vender, sino que esta era una casa para adorar. Así que encontramos este paralelo en el libro de Juan, la misma actitud de querer hacer respetar las cosas de la casa de Dios, por supuesto. Y después nos va a regalar también en el mismo capítulo, pero en el versículo 19 al 21, este templo en el que puso orden Nehemías y después nuestro Señor Jesucristo ya iba a dejar de ser, porque Jesús nos dice en el versículo 2:19,
nos habla de que él iba a instaurar un nuevo templo, ¿sí? Dice que él, si tiraban el templo, él lo iba a reconstruir al tercer día, y estos se escandalizaron los propios judíos, pero el Señor mismo había dicho que se iba a levantar un nuevo templo, y esa profecía después se cumple, ¿sí? El templo fue destruido absolutamente, pero ya estaba el otro templo instaurado, que justamente nos va a hablar 2 Corintios 6, 16. 2 Corintios 6, 16 nos dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su pueblo, perdón, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí está. Entonces aquí tenemos, queridos hermanos, esta progresión, este paralelismo que se da en la Biblia, de primeramente ver cómo Nehemías, ¿sí? Le dolió estas cosas, le dolió que la casa de adoración, ¿sí? Que el templo haya sido ultrajado de esta manera, y sacó a todos de allí, todo lo que no correspondía. Luego, en Juan vemos como el Señor Jesucristo hace lo mismo. Otra vez, los judíos haciendo lo que no tienen que hacer en la casa de Dios, y el Señor Jesucristo, por supuesto, poniendo orden en ese mismo lugar. Y en ese mismo lugar el Señor nos regala la entrada, ¿sí? Esta referencia al nuevo templo que iba a ser levantado por Él, que no iba a ser ninguna construcción humana, sino que iba a ser, que es, por supuesto, ahora, nuestra vida, al haber recibido a nuestro Señor Jesucristo, hemos sido templo, hechos templo del Espíritu Santo, de nuestro Dios, ¿sí? Así que el templo ahora está en nosotros, y es necesario entonces que nosotros seamos los que cuidemos ahora del templo de Dios. Así como lo cuidó Nehemías y nuestro Señor Jesucristo, nos corresponde ahora cuidar a nosotros este templo. Y entonces, preguntar, si nosotros tenemos que cuidar el templo de Dios, y como habíamos leído que Nehemías había sacado a este muchacho Tobías, que seguramente habría llevado todos los ídolos de su pueblo, recordemos que era ajeno al pueblo de Israel, y había metido seguramente en el templo todos estos ídolos. Al día de hoy nos tenemos que preguntar, ¿hay ídolos en el templo de Dios? O sea, ¿hay ídolos en nuestra vida? De ser así, de saber que tenemos ídolos que ocupan el lugar de nuestro Dios, que toman el tiempo de nuestro Dios, que toman de nuestra vida consagrada, que al final de cuentas no es consagrada a Dios, porque estos ídolos van tomando ese lugar. Si encontramos alguno de estos en nuestras vidas, debemos reflexionar en esta situación y decirle a Dios tal cual hizo Nehemías, ¿sí? Nehemías dijo, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname, ¿sí? Estas oraciones que hace Nehemías justamente es porque cuando él se fue, todo se desvirtuó y él no pudo estar ahí para remediarlo. Si bien pudo regresar y restablecer el orden, mientras él no estuvo en Israel, lamentablemente todo se desbarrancó, ¿sí? Se fue de las manos a la gente que había quedado ahí. Entonces tiene que pedirle a nuestro Dios el perdón, ¿sí? Y para que se acuerde de Él también, porque Él había puesto el orden. Y nosotros decirle, Señor, Dios, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname porque tengo que sacar estos ídolos de mi vida, para que verdaderamente el lugar, como habíamos leído, el templo del Dios viviente, que es nuestra vida, quede en manos de nuestro Dios y no en manos de otros ídolos. Muy bien. Seguimos adelante. Del versículo 15 al 21 vamos a ver que la adoración a Dios justamente no era la principal motivación del pueblo, ¿sí? Aquí no se respetaba el día de reposo, según Éxodo 28:8 y 28, y 34:21, el día de reposo
que tenía que ser consagrado para la adoración de Dios, estaba consagrado al comercio, ¿sí? Y esto no tenía que ser de esta manera, ¿sí? El día de reposo tenía que estar consagrado para la adoración de Dios. Sin embargo, cae siempre el pueblo en estas cosas, ¿sí? Hasta la época de nuestro Señor Jesucristo que se desvirtúa el día de reposo, y en este momento, en la época de Nehemías, vemos que este día de reposo estaba consagrado al comercio, o sea que el ídolo de estas personas, no solo de los judíos, sino de los pueblos aledaños, ¿sí? El dinero era el ídolo. Entonces iban y comerciaban en cualquier momento, cualquier día, sabiendo, no les importaba el día de reposo, ni a ellos ni a los judíos, así que intervenían en estas cosas. Bien nos declara la palabra que el día de reposo tenía que ser, como leemos, para consagración, para adoración de Dios. Versículo 18 es como una advertencia que les hace Nehemías, y dice: ¿no hicieron así vuestros padres? Y trajo Dios todo este mal sobre vosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Ya en tiempos de Jeremías, queridos hermanos, se había reprendido al pueblo por estas acciones. Ya se le había dicho al pueblo que tenía que respetar el día de reposo para adoración a Dios. Sin embargo, el pueblo pasa el tiempo y siempre recae en los mismos problemas, los mismos pecados, de poner otro ídolo antes que a Dios. Sustituye a Dios por otro ídolo, el comercio, el dinero. Queridos hermanos, ¿qué nos querrá decir este versículo al día de hoy? Así como Nehemías advirtió y dijo al pueblo: estas cosas ya las hicieron y así de mal terminaron, o sea, no lo repitan, porque el mismo mal seguramente les va a ocurrir, porque están dejando de lado a Dios. Y para nosotros ver esto y tratar de reflexionar y saber y preguntarnos, ¿no vimos el mal ejemplo de otros hermanos? Que estos hermanos el mal ejemplo que nos dejaron con respecto a las cosas de Dios, ¿no lo vimos esto? ¿Sí? Y no vimos también cómo terminaron estos hermanos lejos de la presencia de Dios, haciendo cualquier cosa que no tiene que ver con las cosas de nuestro Dios, y terminando quizá peor de lo que estaban, peor. Y el problema de esto que también se nos genera, que nos hace entender Nehemías, es esta segunda pregunta que dice: ¿necesitas que eso te pase a vos o me pase a mí para entenderlo? Nehemías ya le había advertido al pueblo: miren que sus padres, ¿sí?, ya habían cometido este error y terminaron mal. Y si ustedes lo vuelven a cometer, van a terminar mal. Ahora para nosotros, o sea, si nosotros vimos que hubo hermanos en nuestra congregación que se portaron mal con respecto a las cosas de Dios y terminaron mal por hacer lo que quisieron, ¿acaso nosotros no podemos ver esto, no podemos aprender de esto y necesitamos que nos pase a nosotros para poder entenderlo? O quizá no entenderlo. Definitivamente hacer las cosas mal y no entenderlos, y que terminemos en cualquier lugar. O sea, esta aplicación no caduca cuando termina el libro de Nehemías. Sigue absolutamente hasta nuestros tiempos, porque sacamos a Dios del primer lugar. Lo sacamos. Entonces, como lo sacamos, lamentablemente vienen las consecuencias de alejarnos, de hacer las cosas mal delante de la presencia de Dios y terminar peor, porque sabiendo que lo que teníamos que hacer no lo hicimos, peor. Terminamos, queridos hermanos, de la manera que quizás nos lamentamos por algunos hermanos como han terminado, pero bueno, eso es consecuencia de haberse alejado de las cosas de nuestro Dios. Es para reflexionar esto que podemos ver aquí, que le ha pasado al pueblo en ese contexto, le pasó también al pueblo en el contexto cuando tuvo el Señor Jesucristo, y ahora nos pasa a nosotros, no escapamos de esto. El versículo 22 dice: y dije a los levitas que se purificasen
y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. O sea, Nehemías restaura todos a sus puestos, devuelve lo que le había sido sacado a los levitas y a todos los que trabajaban en servicio en el templo, y pide entonces que purifiquen, que santifiquen el día de reposo. Y Efesios, capítulo 4, versículo 22, que yo lo voy a leer, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Si bien este texto es para aquellas personas que tienen que recibir a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador y despojarse de este viejo hombre, también podemos ver la aplicación a nosotros, los que ya caminamos por la senda que nos ha trazado nuestro Dios, pero el apóstol acá nos pide que nosotros nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Nosotros tenemos la mente del Señor Jesucristo y debemos renovarnos, debemos caminar por el camino que ha trazado nuestro Dios para nosotros. Debemos, como dice acá, santificarnos. En este contexto en el que vivía Nehemías, él debía santificar el día de reposo. Bueno, en el contexto que se da en Efesios, para nosotros debemos santificar nuestra mente, vestido, dice, del nuevo hombre, el hombre creado en Jesucristo, como también nos dice en el libro de Efesios. Se creado según Dios en la justicia y la santidad. Ahí, de esta manera tenemos que santificarnos nosotros, en justicia y en la verdad, en santificarnos cada día, en poder dedicar, como no hicieron, en este caso el pueblo, dedicarle la gloria y la honra a nuestro Dios, dedicarle nuestro tiempo a Él, ¿sí? Sacar los ídolos que tenemos de nosotros, que toman el lugar de nuestro Dios, sacarlos, ¿sí? Y dejar verdaderamente a Dios en el lugar que corresponde. Queridos hermanos, esto es para reflexionar verdaderamente, porque así como un día Nehemías pidió a estos encargados, ¿sí?, los levitas, que purificasen el día de reposo, así nuestro Dios el día de hoy, a través del apóstol, nos pide que nosotros debemos santificarnos en la justicia y en la verdad, renovados en el espíritu de vuestra mente, esta mente que es la mente de Cristo. Así que, queridos hermanos, ahí tenemos el mandato y ver reflejado este versículo 22 aquí en Efesios para nosotros. Si podemos recapacitar en este tema de poder santificar nuestra vida, ¿sí?, a nuestro Señor, sabremos que a nuestro Señor le tenemos que decir nuevamente que se acuerde de nosotros: acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname. Perdóname, Señor, porque no me estoy santificando en la justicia, no me estoy santificando en la verdad, ¿sí? Y dar el paso que sigue. El paso que sigue es verdaderamente dejar nuestra vida delante de nuestro Dios y santificarnos en la justicia, en la verdad, renovando nuestra mente. Debemos recapacitar en esto, queridos hermanos, y poder llevarlo a la práctica justamente para no repetir los errores, como habíamos leído, de nuestros hermanos que nos hicieron tan mal en la obra de Dios y terminaron peor. Seguramente eso fue porque no recapacitaron y no, como dice, no renovaron su mente en Cristo Jesús, sino que siguieron su camino, como lo hizo el pueblo también en ese entonces. Seguimos adelante. A partir del versículo 23 al 31, vamos a hablar de las consecuencias de la mala elección. Así como el pueblo judío eligió mal cuando no estuvo Nehemías, así quizá hoy nosotros estemos eligiendo mal. Dice el pueblo judío, en el versículo que aparece en este contexto, dice: el pueblo judío había tomado mujeres de Asdod, amonitas,
y moabitas. Y dice que la gente del pueblo decidió relacionarse con otras personas que no tenían nada que ver con el pueblo, justo, si se fijan en el versículo 1 y 2, justamente cuando Nehemías decide separar al pueblo de Dios, porque ya estaba escrito en la ley de Moisés, en la ley que había escrito Moisés, en el libro de Moisés en realidad, ya pedía separarse. Sin embargo, estas personas, como vemos acá, se juntaban de diferentes pueblos. La gente del pueblo decidió relacionarse con personas que tenían y adoraban a otros dioses, que no pertenecían al pueblo de Dios, sino que pertenecían a otros pueblos con otros dioses. Y esto llevó, por supuesto, a caer al pueblo, a dedicarse a otras cosas que no tenían que ver con los mandatos de Dios. Y dice el versículo 26, dice, no pecó por esto Salomón, rey de Israel. Dice, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y acá no quiere decir, queridos hermanos, no es que las mujeres hicieron pecar, sino que verdaderamente las creencias de las mujeres fueron las que invadieron, y de los hombres seguramente que se relacionaban con el pueblo judío en este entonces, esas creencias y esos otros dioses invadían, en este caso a Salomón, lo invadieron y cedió, Salomón terminó cediendo a estos dioses y por eso cayó, y el pueblo judío en este entonces también. Decidieron relacionarse con otras personas que tenían otros dioses y cayeron. Y esto nos advierte y nos está diciendo cosas también a nosotros al día de hoy. ¿Sí? Claritas, lo vemos acá, lo podemos desarrollar, pero claritas las podemos ver en nuestros días. 2 Corintios 6, 14 y 15 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente, o qué parte el creyente con el incrédulo? Queridos hermanos, esto nos dice claramente que con aquellas personas que no comparten nuestras creencias, con aquellos que niegan a Dios, es más, con aquellos que aceptan que existe Dios pero no aceptan el señorío de Cristo, nosotros no debemos juntarnos, ¿sí? No debemos tener una relación tan íntima, porque esto, como le pasó al pueblo, y como quizás nos puede llegar a pasar a nosotros, sea el instrumento que use el enemigo para sacarnos de foco, para sacar a Dios del primer lugar en nuestras vidas y poner a estas personas y a sus creencias y a su forma de vivir, a su forma de actuar, a su forma de manejarse, hasta quizás dentro de la iglesia, como ídolos, como a personas que tenemos que seguir y perder el foco. En vez de seguir a Dios, a Jesucristo, los seguimos a ellos. Y queridos hermanos, dice, detengámonos a pensar qué estoy haciendo con mi vida en intimidad con Dios. Cuando mi vida en intimidad con Dios es frágil, o sea, me dedico poco tiempo a leer, a estudiar de la palabra de Dios, a orar, a estar en dependencia de Dios, el enemigo es completamente astuto y nos presenta este tipo de cosas. Nos presenta personas que no comparten nuestro sentir por el Señor Jesucristo y por nuestro Dios, y ahí están, sacándonos de foco completamente, diciéndonos que no nos convienen estas cosas, o que nos convienen, pero de manera un poco más light, por así decirlo, ¿no? Nos dicen cosas que nos cierran, ¿sí? Nos terminan, nuestra cabeza finita, nuestra mente finita, terminan cerrando algunas ideas que no son bíblicas, y porque por ahí suenan bien, las podemos adoptar, y no tienen fundamento bíblico. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tratar de pensar un poquito si las cosas que quizás estamos escuchando o compartiendo están bien, ¿sí? Y eso lo logramos con la intimidad con nuestro Dios. Él nos va a marcar y nos va a dar la luz para entender si lo que las personas dicen están bien
está bien o está mal. Y una vez entendido esto y sabiendo, queridos hermanos, que quizás no estamos teniendo una intimidad con nuestro Dios, o quizás sí estamos teniendo una intimidad con nuestro Dios, y pudiendo recapacitar en estas cosas, de saber que le estoy abriendo la puerta a este tipo de pensamientos, a este tipo de costumbres, a este tipo de personas o de relaciones, poder decir a nuestro Dios, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname porque estoy dejando entrar esto y no lo tengo que hacer más. O si lo dejaste entrar, sacalo con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, lo vas a poder sacar. Tenés que recordar, ¿sí?, qué es lo que le pasó al pueblo judío cuando justamente estas cosas prevalecieron. Cuando estas cosas prevalecieron, el pueblo se desvió, se fue para cualquier lado, terminó haciendo cualquier cosa. También tenés que recordar, como lo vimos, que hubo hermanos que nos dieron un mal ejemplo con respecto a las cosas de nuestro Dios y la intimidad con nuestro Dios. Y terminaron muy mal, ¿sí?, haciendo cualquier cosa, como decimos, yéndose por la tangente, no teniendo nada que ver con las cosas de nuestro Dios. Y quizás hoy lo vemos y lo vemos completamente perdido. ¿Por qué? Porque no guardaron la intimidad con Dios. Y la intimidad con Dios, como lo vemos acá, es la garantía, es justamente la garantía de que no te pierdas, de que no caigas, ¿sí? Por eso insisto tanto en este término de estar íntimamente ligado con nuestro Dios, en buscarlo todos los días, en oración, la lectura y estudio de la palabra, en escudriñar la palabra como Él nos pide. Porque como dice 2 Pedro capítulo 1, versículo 10, dice, yo lo voy a leer, por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme en nuestra vocación y elección. ¿Quién es nuestra vocación y elección? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios va a ser nuestra elección. Debemos, sí, como habíamos dicho, no solo elegir la palabra, tenemos que, en modo activo, buscar la intimidad con nuestro Dios. Y al buscar la intimidad con nuestro Dios, Él se nos va a revelar, ¿sí? Y como dice, una vez que nosotros querramos estar en intimidad con Dios, y Dios nos va a proveer de su sabiduría, de sus dones, a cada uno de nosotros, dice, porque haciendo estas cosas, ¿sí?, no caeréis jamás. Bueno, ¿por qué? Porque la gente que te va a sostener es Dios, y Dios no es ningún ser humano para dejarte caer. En intimidad con nuestro Dios no vamos a caer jamás, porque vamos a estar siempre mirando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo como patrón de nuestra vida, y así sostenernos de Él para que cuando los embates de la vida, cuando las cosas peligrosas de la vida nos acechen, nosotros vamos a tener de quién sujetarnos y no sacar la vista de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, hermanos, tenemos que reflexionar sobre estas cosas que vimos, y si algo de esto hay en nuestras vidas, hacer como hizo Nehemías, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname. Y después dar el paso que sigue, poner el orden en nuestra vida, y como leemos aquí, estar en íntima relación con nuestro Dios, para que, como nos dice el apóstol, no caigamos jamás. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga a todos, y que verdaderamente esta palabra pueda hacerse realidad en cada una de nuestras vidas. Que Dios nos bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que
su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Que te llene, te rodee, va contigo, De mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
pararemos, en tu amor somos libres. Jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo.